Bien, jóvenes. Ahora habla tú, Vamos poderosa. a hablar, jóvenes. Miren, nos impactó mucho a todos la semana pasada, ya finalizando la semana, cuando vimos el viernes y sábado el video de la estocada que una empleada le dio a un comerciante chino de la avenida Duarte. Frangelis María Furcal está siendo buscada por la policía y los videos muestran cómo se agreden mutuamente. El chino la agrede a ella, le lanza una calculadora, la golpea con la calculadora y después le da una patada. Y todavía ahí se ve en el video que sigue enfrentándola hasta que ella le da la estocada. Y aunque no somos expertos forenses ni nada parecido, señores, el video lo dice todo. El video lo dice todo. Y son 2 agresiones que recibe la joven que le dio la estocada. Y ella, al darle la estocada, ella ni siquiera se va corriendo. O sea, ella ni siquiera se da cuenta que lo mató. ¿Y con qué fue que Con un cuchillo. ella andaba con un cuchillo? Ella parece que el video muestra que parece que recogió el cuchillo del piso y le dio la estocada al chino. ¿Qué hacía ese cuchillo? No sé. Eso tendrá la policía que investigar. Ahora, el punto importante que debe dejar esta historia, señores. Primero, la acusación de Frangelis María Furcal no puede ser meramente de un homicidio y mucho menos de un homicidio culposo, dejando de lado el punto de la agresión que su jefe tuvo contra ella. Eso es lo que degenera el abuso que él cometió contra ella. Es lo que degenera el hecho violento. Claro, ¿no? que sí, Claro, pero entonces para que eso no puede obviarse de un proceso judicial en su contra, porque ella en algún momento tendrá que entregarse. Claro. Ya la policía... Incluso su padre le está pidiendo que se entregue. La policía Y había detenido a su papá. puede alegar hasta autodefensa, hasta legítima Es que defensa. no es ni siquiera que tenga que alegarlo, es que se ve ahí. El video está evidenciado. Es que está evidenciado. Y hay testimonios de otras personas que trabajaban en ese lugar y que se fueron, que renunciaron, que dicen lo mismo. O sea, que era una costumbre ese tipo de maltrato contra los empleados. Entonces, el punto de partida que yo entiendo que tiene que dejar esto es la falta de visibilización que pretendemos hacer de los comerciantes chinos en nuestro país. Porque, señores, miren, los comerciantes chinos, y ahora tuve la experiencia por el negocio, porque he tenido que ir a buscar muchas cosas, porque ahí venden mucho más barato. Entonces he tenido que ir mucho a la Duarte, a ferreterías, ver, es verdad que hay mucho maltrato, no en ese negocio, en mucho y en la mayoría de los negocios que tienen chinos en la avenida Duarte, sobre todo a donde tengo la experiencia de haber ido. Gran parte de los empleados que tienen los chinos en este momento son haitianos. Pero usted sabe por qué. Porque los chinos cobran en efectivo, no te dan ninguna factura, ninguna, no te dan ni siquiera el teléfono. Ni aceptan tarjetas siquiera. Ni aceptan tarjeta menos. Lo que significa que los chinos no tienen regulación de salario. Los chinos no tienen regulación de pagar TCS. No pagan seguridad social. No pagan seguro médico. No le dan ningún tipo de protección a sus empleados. Eso es cierto. Lo que usted está diciendo es verdad. Pero tampoco el empleado tiene ninguna jurisdicción a donde ir a quejarse, sea por acoso. Pero lo peor es que no hay autoridad que ponga orden. Pero precisamente ese es el punto que quiero tocar y que en este momento hay que sentar un precedente. La comunidad china ya no son los 3 chinos que vinieron a principios del siglo. No, la comunidad china ha invadido la avenida Duarte. Esa comunidad china que vino al principio se integró completamente con el pueblo dominicano. Pero esta comunidad no. Esta comunidad incluso, su fuerza de trabajo, en su mayoría, y pueden ir a verlo en la Duarte, sí, su fuerza de trabajo ahora son los haitianos. ¿Por qué? Porque los haitianos ni les reclaman, ni los demandan, ni los enfrentan. Pero nosotros no podemos vivir en un país donde haya una comunidad que mueve millones y millones y millones de pesos diarios. Un grupo empresarial muy importante, atención, no estamos hablando solo de la Duarte.
del No, barrio no, chino. en toda la República Está Dominicana. en todo el país. Ujú. Esa comunidad empresarial, porque hay que considerarla así, por todas sus características. No, y es que, ¿verdad? es que es así porque mueve millones de Está pesos. en todo el país. Entonces, señores, nuestro Estado debe dejar la inobservancia de esa comunidad china. Primero, yo sé que muchos no quieren legalizarse. A nosotros los dominicanos nos están presionando todo el tiempo para que nos regularicemos, para que nos inscribamos en la DGI, pero a los chinos no se les cobra ningún tipo de impuesto. Nada, absolutamente A nada. los chinos no se les exige nada. Los chinos no tienen ningún tipo de compromiso, pero vaya a la Duarte para que usted vea. Ellos venden barato, eso sí hay que reconocerlo. ¿Por qué? No sé, pero venden muy barato. Bueno, pero es por eso, no pagan impuestos, pagan bajos salarios, no tienen ningún tipo de compromiso legal con sus empleados, Pero además no pagan seguridad pero- social. Pero son importadores, además. Para a los consumidores podemos decir, bueno, a nosotros nos conviene porque vamos y compramos. Ajá, pero eso va en detrimento también de una clase empresarial dominicana que tiene una carga de impuestos demasiado fuerte Claro, y la claro. competitividad frente a un chino se le hace insostenible. Miren, tenemos ahora un contacto con primero un gran amigo nuestro, un colaborador permanente del Rumbo de la Tarde. Me refiero al doctor Nanfis Rodríguez. Con él vamos a conversar sobre un tema que está inquietando principalmente a los sectores de comunicación del país. El proyecto de ley sometido por la senadora Melania Salvador, que a decir de muchos podría amenazar la libertad de expresión. Entonces vamos a tener luz que va a arrojar Nanfis Rodríguez en esta conversación con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Nanfis, gracias, Buenas como tardes. siempre. Háblanos del proyecto. Primero, en sentido general, ¿qué es el proyecto? ¿Qué propone? No, está bloqueado el audio, Nanfis. No te oímos todavía. No te estamos escuchando. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. Un hombre que- Háblanos del proyecto. Un hombre que le ¿Qué, enseñamos tecnología. qué es, ¿Cómo qué es lo que habla? propone el proyecto de esta ciudadana? Bueno, buenas tardes. Agradecerle siempre la gentileza que tiene este grupo de admirados amigos de los medios de comunicación. Y siempre es reconfortante reencontrarnos, sobre todo en el debate de temas como estos que son tangenciales para la defensa de la democracia. El proyecto de ley de la senadora Melania Salvador es un proyecto que busca regular los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen en la República Dominicana. La libertad de expresión como un derecho fundamental no es una libertad absoluta, sino que se configura frente a otros bienes jurídicos igualmente protegidos constitucionalmente. Y esos bienes jurídicos son en esencia el honor, el buen nombre, la reputación de las personas, la intimidad, que es ese reducto esencial que todos necesitan para desenvolver sus actividades sin estar expuestas públicamente, y la propia imagen, que no es más que ese derecho a la mismicidad que tenemos todos. En República Dominicana, luego de la Constitución del año 2010, que es la Constitución que va a dar el salto cualitativo del Estado liberal al Estado social en el país, como bien ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, hay una gran falencia porque tenemos un déficit legislativo. Yo hablaba recientemente de la tesis de un constitucionalista italiano, Piero Calamandrei, que evaluando la constitución italiana de 1948, la constitución que terminó con la monarquía en Italia, llegó a la conclusión de que esa constitución había sido inactuada, y así escribió un ensayo que forma parte de la doctrina del constitucionalismo del siglo XX, la constitución inactuada. Entonces nosotros tenemos ese problema de que hablaba el profesor Calamandrei, en el sentido de que
hemos inactuado esa constitución del año 2010, que es una gran constitución sobre todos los derechos de libertad de expresión. A pesar de que es una gran constitución, tenemos una ley, la 6132, de expresión y difusión del pensamiento, que es un viejo resabio de finales de la dictadura de Trujillo, comienzo de la democracia. En 1962, cuando el país se abre a la democracia y los medios, los periódicos en esencia y estaciones de radio de los Trujillos pasan ya a ser manejados por empresarios. Se copió una vieja ley francesa de 1882. Se tradujo y se hizo una traducción rápida y se adoptó mediante un decreto ley del Consejo de Estado. Esa es la ley 6132, todavía vigente en República Dominicana. Claro. Esa ley ha ido siendo desmembrada por el Tribunal Constitucional. Y hay sentencias que son muy paradigmáticas, como la sentencia 0075-16, que declara inconstitucional varios artículos de esa ley. Y otras prácticas más de la libertad de expresión han ido siendo juzgadas por el Tribunal Constitucional. Tenemos un decálogo, alrededor de 10 sentencias importantes. Hay un tema importante en términos de la necesidad de crear una legislación sobre libertad de expresión en la República Dominicana, moderna, que responda a este problema, o a esta problemática, mejor dicho, de la democratización del debate público, con las redes sociales, con los nuevos medios, con el periodismo ciudadano, etc. Y en ese contexto, la senadora de la provincia de Neiva, Bauruco, ¿no? Melania Salvador, ha propuesto un proyecto de ley que tiene por objeto regular los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen frente a la libertad de expresión. En principio yo he dicho que el proyecto es bueno, o la iniciativa es buena, porque alguien hace algo, en medio incluso de combinaciones, exhortaciones del Tribunal Constitucional para que se legisle la materia. Entonces hay que reconocer la iniciativa de ley de la senadora. Sin embargo, el proyecto de ley tiene serias amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Tiene tipos legales. El periódico Diario Libre me publicó tipos penales. Una de las cosas positivas que tiene el proyecto de ley es que no es un proyecto penal con sanciones penales, pero tiene tipos legales muy abiertos. Los abogados llamamos tipos penales abiertos aquellos tipos penales, aquellas configuraciones de las prohibiciones que son muy imprecisas y que dejan un ámbito de interpretación muy amplio al juzgador o a la autoridad. Entonces, tanto el Tribunal Constitucional como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que al momento de limitar la libertad de expresión, al momento de limitar la libertad de expresión, pues hay que hacerlo primero con leyes que sean necesarias. Segundo, leyes que representen en términos de proporcionalidad y de razonabilidad el menor sacrificio para el debate público. Y tercero, con leyes precisas. Si no se pueden utilizar esta clase de tipos legales, de prohibiciones, de manera genérica, de forma que, por ejemplo... Una pregunta, perdóname que te interrumpa, Anfi. De tal modo que si acaso se consagrara este proyecto como, digamos, como parte de la ley 6132, que supongo ese será su destino, ya no se puede ni siquiera presumir respecto a nadie algo negativo que no pueda, que no someta al riesgo de una demanda al medio que lo publique. Supongo yo que por ahí andaría la cosa. Ya lo de que el presumido fulano, delincuente tal, ya desaparecería
esa práctica de la presunción de delito, supongo yo, ¿verdad? ¿O no? Mira, la libertad de expresión se configura y la información se configuran en una tensión frente a esos derechos de las personas. Derecho al honor, al buen nombre, a la buena reputación. Claro. Hay una tensión permanente. Ahora, independientemente, lo que la doctrina internacional ha establecido es que cuando los medios de comunicación informan sobre algo que le puede ser lesivo al buen nombre de una persona, si eso es necesario para el debate público, no se configura ningún tipo de violación a la ley. Entonces, cuando los tipos legales abiertos, interpretativos, casi en blanco, firman una carta en blanco a la autoridad, que bien puede ser incluso el juzgador, están dejando un amplio margen de interpretación de lo que se puede hacer en los medios de comunicación. Y en la libertad de expresión, en sentido general, en las redes sociales también. Entonces, lo que nosotros decimos es que el proyecto, la iniciativa, es buena de parte de la legisladora, pero tiene que precisar, por ejemplo, el artículo 10.2 y 10.4 de ese proyecto de ley tiene una serie de generalizaciones, imprecisiones que pudieran afectar seriamente el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Podemos citar, Nanfi, algunas de esas imprecisiones? Bueno, cosas como la que ha dicho Colombo. Presumir o decir una información o una expresión que pueda resultar lesiva, eso es lo que dice, lesiva al derecho al honor o al derecho a la intimidad de una persona. Pero es que esas cuestiones no se configuran de esa forma. El hecho de la lesividad, el hecho del daño que se pueda causar porque un medio de comunicación esté ejerciendo el ejercicio soberano, el postulado esencial para la democracia, de difundir información, de cuestionar, justamente de hacer lo que molesta al poder. Esa es la función de los medios de comunicación en democracia. Hacer lo que molesta al poder. Y eso tiene que estar blindado. Bueno, la Constitución lo blinda. Entonces, por jerarquía normativa, una ley no puede derogar la Constitución de la República. Y en ese tenor es que nosotros decimos que estamos a tiempo para que, como el proyecto se conoció en primera lectura en el Senado, de cara a una segunda lectura, ese proyecto se envíe a una comisión especial donde se pueda estudiar y se puedan convocar los actores del sistema de opinión pública del país, medios de comunicación, personas relevantes de las redes sociales, gremios profesionales, expertos en la materia, y pues que cada quien allí vierta su opinión sobre el proyecto. Sí. Y esto se haga con un mayor debate, porque realmente la opinión pública, a mi juicio, ha sido sorprendida. ¿Con qué argumentos esta senadora justifica esta iniciativa? ¿Sobre cuáles hechos? ¿Citó ella ejemplos, hechos que puedan justificar esto? Porque esto puede concederle inmunidad a muchos delincuentes. Inmunidad legal a muchos delincuentes. Porque si mañana el director de la dirección de drogas dice que fulano de tal es presunto culpable de X delito, y la prensa lo publica a sí mismo como presunto responsable de un delito, óyeme, ese ciudadano entonces va a demandar a los medios de comunicación por haberlo difamado, supongo yo. Mira, Colombo, yo quisiera pensar que la iniciativa de la legisladora obedece justamente a ese vacío legislativo que hay en el país. Si no se ha desarrollado la normativa constitucional. Tenemos después del 2010, estamos en el 22, 12 años. Y hay una cantidad de leyes que el tribunal, su presidente todavía ayer, el doctor Rey Guevara, hablaba de la necesidad de emprender, de complementar
la reforma constitucional, porque vivimos 8 años, del 12 al 20, en una parálisis legislativa absoluta, solamente inmerso en todo este problema de la reelección del pasado presidente. Porque hubo una reelección, un intento de reelección. Entonces, yo quisiera pensar que esa situación de inactuación de la Constitución ha provocado que legisladores pues asuman su rol esencial, que es el de hacer leyes, y han empezado a hacer aportes en esta materia. ¿Y por qué no toman de punto de partida? ¿Y por qué no toman de punto de partida los dos proyectos que hay de reforma de la 6132 y no comienzan a mutilar y a meter cosas raras? Claro. Hay otro tema sobre esto, Colombo, y Georgie y lo demás. Hay otro tema, y es que la irrupción de las redes sociales en el modelo tradicional de comunicación ha provocado una alarma generalizada en la clase política, en el sentido de que, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 0092-19 sobre las redes sociales, ya el periodismo sacerdotal, aquel que ejercían, tú recuerdas, aquel grupo de patriarcas del periodismo, que establecían las verdades, las mentiras, dominaban la opinión pública. Tú eras un poco en aquel tiempo, Colombo, también parte de ese periodismo sacerdotal. Tú también eres un patriarca del periodismo. Gracias, muy amable, más patriarca es usted. Pero ya esa etapa concluyó. Aunque esa expresión lapidaria de Humberto Eco, de que el problema de las redes sociales es que nivelan la opinión de una persona común con la de un científico, pero lamentablemente es así. Si hoy día las redes sociales, cada quien quiere jugar sus roles, independientemente del poder de los medios. Eso ha llevado a una situación de irreverencia del ciudadano, que ya no pasa por el tamiz de un consejo editorial para opinar, sino que opina directamente desde un móvil, desde un celular. Y eso ha llevado a un discurso irreverente frente a la clase política. Pero esa reforma no lo va a solucionar, ¿no? Sí. Eso es interesante, eso que tú dices, porque dice el presidente del Tribunal Constitucional Español una frase que a mí me gusta mucho, que la gente cree que la Constitución y las leyes tienen atributos curativos, o tienen atributos que pueden resolver los problemas sociales. El cambio está esencialmente en el ser humano. Las leyes son importantes, pero las redes sociales son una realidad, los medios son una realidad, el debate público es una realidad. Y el populismo legislativo también. Sí, claro. El populismo penal es una realidad. Entonces, yo creo que en todo esto, el Congreso lo que está en el deber, como meca de la democracia, de propiciar un debate más amplio. Pero esto puede conducir a algo muy peligroso, que es prácticamente anular la 6132. La ley 6132, dicho sea de pasada, ha sido uno de los fundamentos del ejercicio democrático público en este país, de la caída de Trujillo a esta parte. Envilecer esa ley es cometer un verdadero crimen contra la sociedad dominicana. Hay que tener mucho cuidado con eso, que cualquier bandido o bandidaje se ampare en esa nueva legislación para encubrirse. Ojalá que no se produzca eso. Tú tienes razón. La lógica de lo que se ha propuesto es, frente a la ley, dejarla vigente, crear una ley para proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es decir, serían dos leyes que se contrapesarían. Claro. Nosotros lo que decimos es que
Ciertamente la ley 6132, que es una ley de 1962, ya agotó su vida útil, no puede dar respuesta a todo este fenómeno de la comunicación y de los nuevos medios. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional, incluso que exhortan a su reforma. Entonces, lo que procede es abrir un debate público para reformar la ley 6132 y allí hacer contener las garantías de la libertad de expresión. Correcto. Y la protección de los derechos. Están establecidos en la Constitución. Claro. Y la garantía de los derechos de las personas. Pero no veo, no es recomendable, no es pertinente empezar a legislar en una especie de inflación legislativa, en una ley para el honor, la intimidad, la propia imagen, una para la libertad de expresión. Lucía Medina hizo aprobar una ley sobre el derecho a la intimidad de las personas muertas en accidentes. Tenemos una ley de delitos electrónicos, la ley 5307, que también penaliza la libertad de expresión. Es decir, una bandeja. Pero yo lo que difiero de ti cuando tú dices fulana de tal o fulano de tal hizo aprobar. El Congreso son cómplices todos, porque no es un solo voto. No, digo lo de Lucía Medina porque ella fue la autora, no, y ahora Melania Salvador. Pues yo lo que te quiero decir es que no es la proponente de esa ley. Que no es una gente, es un conglomerado de personas y actúan en la misma vía. O sea, claro. Así es. Bueno, gracias, Nanfi. Gracias, Nanfi. Nanfi Rodríguez, de la Fundación Prensa, ¿cómo se llama? Prensa y Derecho. Prensa y Derecho. Prensa y Derecho. Gracias, Nanfi. Gracias. Un abrazo. Okay. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.